Hola, estamos en Videovisión o en Mexiquense Hoy con otro programa de empatía y resiliencia. Mi nombre es Humberto Quirós Unicornio, un artista multifacético con discapacidad que, que adoptó Ecatepec. Hoy vamos a tener otro programa de legados maravilloso de dos grandes personalidades. La verdad es que vamos a tocar y con personalidades que tuvieron la discapacidad de autismo, uno de hasta como en esa época que todavía no estaba diagnosticado el autismo, fueron capaces pues, de salir adelante, ¿no? A pesar de que eran dos grandes figuras, fueron capaces de salir adelante, la verdad. Y vamos a tocar a Isaac Newton y a, y a Wolfgang Amadeus Mozart. Voy a empezar por Isaac Newton. Y voy a tocar primero la discapacidad que tenía Isaac Newton. Newton fue diagnosticado clínicamente en su vida para el historiador y experto de los medios ha analizado que han identificado rasgos de alineación neurodivergencia, que es lo mismo que la discapacidad o diversidad funcional, las cuales constituyen las atribuciones de su perfil, el síndrome del Asperger. El síndrome del Asperger es un autismo que pues tienes que vivir en un mundo espectral, pero imagínense en la época de Isaac Newton. Se infiere por su entre relaciones introvertidas, que era introvertido, falta de habilidades sociales, obsesivas y gran capacidad de concentración. A menudo se aislaba y descuidaba el comer o el dormir. Y aquí imagínense, también tuvo el trastorno de la bipolaridad o que era la depresión. En 1693 sufrió un colapso mental grave. Testimonios de la época sugieren episodios de inestabilidad, emocionalidad, insomnio y dificultades en el habla. En diversas de su biografía, los historiadores señalan que padecía de tartamudez. Y miren que también, qué discapacidad tenía Isaac Newton. El famoso TDA o déficit de atención. Él presentaba una hiperconcentración externa en sus estudios y desintención a la conservación de las conservaciones sociales. Todo lo que tuvo que abarcar Isaac Newton en sus discapacidades. Y otra vez voy a empezar a leer un poco de su biografía. La verdad es que Isaac Newton, la verdad es que en la época vamos a ver más o menos en los años en que Isaac Newton empezó a mostrar todas estas diversidades funcionales y el gran creador que era, la verdad. Entonces, aquí ya vamos. Isaac Newton nació de forma prematura el 4 de enero de 1643
en el seno de una familia campesina en Goldthorpe. Es el hijo menor de una pequeña aldea del condado de Lincolnshire, Inglaterra. Tuvo una infancia complicada. 3 meses antes de su nacimiento, su padre murió, y a los 3 años su madre lo dejó a cargo de sus abuelos, ante la negativa de su marido en crear un hijastro. ¿Qué quiere decir? Que en esa época, aunque no crean, en esa época de Isaac Newton, todavía se les consideraban a los hijos, entre comillas, fuera de una familia normal de estereotipo papá, mamá, y se les consideraban bastardos. Entonces, desde pequeño tuvo que sufrir pues esas discriminaciones. Newton no regresaría a su aldea natal hasta la muerte de su padrastro en 1653. Durante su infancia y su juventud fue un niño introvertido, de pocas amistades y con poco interés por sus estudios, si bien no faltó de inteligencia, curiosidad e imaginación. ¿Qué quiere decir? Que esta infancia terrible pues, también pues, te puede provocar ese tipo de decisiones. Y imagínense Isaac Newton, pues que tuvo que vivir con sus abuelos, ¿no? A los 12 años comenzó a cursar el estudios elementales de la escuela primaria de Grattan. En 1661, a los 18 años, ingresó en la Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas bajo la tutela de Isaac Brown. Tras su graduación, 4 años más tarde, Newton acabaría dedicándose por completo al estudio de las matemáticas y filosofía natural, realizando descubrimientos trascendentales en el campo del cálculo. Desarrolló el cálculo integral y diferencial. Entre los otros hallazgos, la física, identificando las leyes que explican los movimientos de los cuerpos macroscópicos, o la óptica con su teoría de los colores. Hasta que dentro de la misma universidad ya estaba inventando, ya estaba creando. Imagínense, porque si ahorita es complicado, en la época de Newton, todavía el respeto a los profesores, que sigue siendo que bueno que exista, o sea, todavía no podías estar arriba de un profesor, o por lo menos tener la osadía de querer inventar algo, ¿no? O sea, entonces, imagínense de lo que se estaba atreviendo Isaac Newton. De todos sus estudios y descubrimiento, destaca su obra Principios matemáticos de la filosofía natural. La filosofía natural que principia en las matemáticas, publicada en 1687, en la que sentó las bases de la física moderna y la ingeniería a través de sus leyes del movimiento. Y la teoría de la gravedad, que ese es porque se conocen mucho a Isaac Newton, por la teoría de la gravedad, la famosa, cuando se le cae la famosa manzana a la cabeza, ¿no? Marcando un antes y un después de la historia de la ciencia. Hoy en día se sigue siendo ampliamente considerada como la obra más influyente de la historia de la física. Newton fue el más grande genio que ha existido, también el más afortunado, dando solo por
que se podía encontrar una vez el sistema que se erigía el mundo. Por ejemplo, muchos escritores como Joseph Louis Langres en 1736 a 1813, matemático y físico franco-italiano, se basó en Isaac Newton. Finalmente, tras una larga vida volcada al desarrollo de la ciencia y comprensión del universo, Newton fallecería el 31 de marzo de 1727 a los 84 años en Londres, tras la disfunción renal mientras dormía. 8 días más tarde, el 8 de abril de 1727, recibió el honor en ser el primer científico enterrado en la abadía de Westminster. ¿Qué quiere decir? Que fue de uno de los primeros científicos que fue, pues, conmemorado luego, cuando pues, a veces en las conmemoraciones se tardan pues, siglos, no es luego se pasan, o sea, como que Newton estuvo ahí, y también, o sea, entonces tuvo Newton, por sus grandes inventos y sus grandes invenciones de arriesgar, la verdad es que es muy valorado eso. No sé cómo pudo ser vivido por el mundo, pero en mi opinión me comparto como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de cuando en cuando una piedra más pulida, una concha más bonita que lo normal, que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocida. Es decir, que esto quiere decir que eso escribió al final Newton, ¿eh? Entonces, que al final siempre fue un niño. Es importante que siempre seamos como niños, que nos atrevamos y nos tiramos al vacío. Eso más que el legado de Newton es como que nos tiremos al vacío, que nos atrevamos, porque a veces por prejuicios no nos atrevemos a decir muchas cosas, y todas esas inquietudes pues nos los imitamos. Y Newton, ¿y en qué época? En su época, en donde había más represión, donde pues ahora sí que mostrarte si era un verdadero reto. La verdad es que ahorita con Newton a mí se me ocurrió leer este poema, me inspiró este poema de Vicente Alexander, que se llama Hijos de los Campos. Vosotros que consumís vuestras horas en el trabajo gozoso y en el amor tranquilo, pedís al mundo día a día, gastáis vuestras fuerzas y en la noche novela. Oh, la nutricia en el alba, otra vez brotáis enteros, verdes, fértiles, hijos vuestros, menudas sombras, humanas cadenas que de vuestra limitada existencia arrojáis, acaso puros y desnudos en el borde de un monte invisible, a la mañana, oh ignorantes, sabios del vivir, que como hijos del sol pobláis el día, musculares, vegetales, pesados como el roble, tenaces como el arado que vuestra mano conduce, arañáis a la tierra, no cruel, amorosa, que allí su delicada piel ostenta, y en vuestra frente tenéis la huella intenta y la cruda del beso del lirio, y el sol del día a día os madure y hasta que aceros
aceros oscuros y dulces, como la tierra misma en la que ya colmados, una noche uniforme vuestro cuerpo tendéis. Yo veo como la verdad más profunda, modestos y únicos, habitantes del mundo, última expresión de la noble corteza, por la que todavía la tierra puede hablar con palabras, contra el monte que lujo primaveral hoy lanza, cubriéndose el del temporal, alegría acercándose el ocre y áspero de vuestro cuerpo cierto, oh permanentes hijos de la tierra crasa. Danle lentos, os veis seguros, como la roca misma la vea. Dejad también un hijo de la espuma que bate, el tranquilo espesor del mundo firme, pase por vuestro lado ligero, como ese río que nace de la nieve al instante y que va a morir, al mar perpetuo. Padre de vida, muerte sola, en este espumante voz, sin figura cierta espera. Isla gozosa que lentamente posaba sobre el mar incansable, navega silenciosa por un mundo ofrecido y en tu seno me llevas rumbo al amor. No hay sombras en que entrevista playa un fantasma querido, me espera siempre a solas, tenaz sin dueño, olas sin paz eternamente jóvenes. Aquí rodáis hasta mis pies intactos. La verdad es que yo pensé en este poema para Isaac Newton, y creo que va dedicado para todos estos genios que sí se atreven y que se hacen y que debemos sí promulgar, que apoyar a estos genios para que este mundo sea un poco mejor. Y se llama Eternecedora. Eternecedora es la naturaleza del alba sabia que se purifica con una metáfora ennoblecida. Y dije, ¿qué pieza para Isaac Newton podría tocar? La verdad, hay una canción de un grupo de rock de los 80 que se llama Europe, o que es en español Europa, y se llama Conteo Final, porque Isaac Newton buscaba un lugar de paz, buscaba un lugar de donde las ideas podían florecer sin mayor prejuicio, y allá va Conteo Final de Europa. Ahora vamos al siguiente legado, que es Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a empezar primero por la discapacidad de Wolfgang Amadeus Mozart. En un principio, por su época, decían que no padecía una discapacidad, sino porque era intelectual. Los historiadores y medios encontraban que Mozart tenía rasgos de neurodivergencia a través del análisis de sus cartas y biografías. Los expertos han vinculado al compositor como con dos discapacidades principales: el síndrome de Tourette, que es otro autismo. Como el Asperger, está el síndrome del Tourette,
que se presenta con una hiperactividad constante de motores y verbales, así como una de su que padecía como convulsiones por el lenguaje exacto, por lo que le estaba documentado en sus investigaciones, y tenía el otro autismo, el síndrome del Asperger. Tenía dos tipos de autismo, nomás imagínense. ¿Y en qué época? Aquí Mozart es también parecido mucho para ahí, o sea, cómo pudo sobrevivir y cómo empezar a calcular de ese mundo espectral que tienen los del autismo. El síndrome de Ala, en otras teorías se sugiere que era extremadamente en concentración, era repetitivo en ciertos comportamientos sociales, se alineaba con este espectro como se detallaba en sus estudios. Y fundamentalmente en destacar que nunca perdió la audición como Beethoven, pero pues con estos dos autismos, pues no tenía que perder el autismo. Imagínense el control que tuvo que tener Mozart, porque sí, o sea, lo del autismo sí tiene sus lapsos como de su mundo espectral, que es donde se refugian. Entonces, imagínense de lo que se trata. Entonces, ¿y en qué época? Porque ahorita ya voy a leer un poco de su biografía. Ya va. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. El compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart nació en el Salzburgo el 27 de enero de 1756 y murió en Berna, que es Suiza, el 3 de diciembre de 1791. Su nombre completo es Johann Christopher Wolfgang Trofa Amadeus, y es un compositor que canalizó durante como nombre artístico Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart es uno de los compositores más clásicos gustados, y su vida ha estado sujeta a una infinidad de distorsiones y mitos. Su capacidad musical nata quizá que haya sido igualada por otros niños prodigios, como dije, por eso lo mencionan como Beethoven, pero ninguno ha alcanzado un prestigio equiparable. Los viajes familiares permanecieron en desarrollar su extraordinaria capacidad de asimilación. Esto es muy importante. La asimilación es la observación, y eso yo creo que fue un poco como lo fue salvando, o sea, lo fue salvando a Mozart, porque aprenderte partituras y el nivel de, como que dicen, prodigio musical que era desde muy pequeño, o sea, porque él desde pequeño ya leía partituras, o sea, él no fue de estudiar la música así como líricamente, o sea, él fue desde el principio, y desde el principio empezó a escribir partituras. Al conocer y desenvolverse en los gustos de los países visitados, en poco tiempo aprendió a dominar con singular maestría las dificultades técnicas de la composición musical. Esto es para decirlo
muy claramente, pues que ya manejaba ritmo, manejaba partituras, empezaba a manejar, o sea, ya era un nivel de técnica musical, aparte del sentimiento, completamente muy alto. Y ahí, y en pequeñas, por eso se le consideraban como genios, genios, más que genios, eran prodigios. En contrapunto, la armonía, la fuga y las variaciones, la ocupación de distinto fraternal en diferentes géneros el como la cinesta, en conjunto, instrumentales en general. En sí que ya componía, esto es muy importante porque ya componía para una orquesta, o sea que, porque muchos componen para el piano, muchos componen, por ejemplo, en la flauta, para la flauta, otros para el violín, y aquí Mozart, aunque él tocaba el piano, o sea, ya hacía las partes de cada instrumento. Entonces, desde niño empezó a desarrollar una habilidad musical muy grande. Este aprendizaje jamás eclipsó la fantasía extraordinaria de la imaginación de Mozart, que ahí también pudo de ver mucho el autismo y en lo que, como que te digo, el de Tourette y el Asperger, es un mundo espectral que si lo desarrollas, pues creas fantasías, creas un mundo paralelo maravilloso. Destacó en prácticamente todos los géneros y estilos musicales. Experto, experto compositor de música de entretenimiento. Y vamos a ver por qué dice eso de entretenimiento. Porque no es el entretenimiento de ahorita. En la época de Mozart se iban mucho a las cortes, entonces tenías que tocar con las cortes a los reyes, era un entretenimiento más, ¿cómo le decirle? Sublime, es un entretenimiento más hasta cultural, yo lo diría. Produjo también obras audaces de búsqueda, de calidad sombría e interpretativa, e incluso fantástica, es lo que le decimos. Él aprovechó sus habilidades en su diversidad funcional o neurodivergencia de sus dos autismos que padecía, podía transmitir esa fantasía sin una palabra, podía transmitir esa palabra, hacer la música palabra. Exponente incomparable de diseños instrumentales concebibles, abstractos, incluyendo, por ejemplo, es la Tour de Force en la combinación de la fuga, y la fuga es pues en una orquesta sinfónica, son como toda esa serie de instrumentos que se juntan. Entonces, y aquí se va a cerrar esta idea, imagínense, la forma de sonata. Mozart fue también un dramaturgo consumado. ¿Qué quiere decir? Que él escribe, cuando tú escribes una partitura, que aquí voy a poner voy a poner aquí una partitura, y van a ver que eso es componer con distintos y componer con el pactograma. Eso es lo que quiere decir que ella escribía desde pequeño las partituras. Entonces, no escribí, o sea, no se basaba como a veces muchos músicos que les da flojera escribir partitura. Él le encantaba la partitura
y yo también, o sea, en su momento, yo como músico, más que el otro lenguaje, yo prefiero la partitura. La calidad de producción no fue homogénea en todas las formas y periodos de su de su vida, pero de hecho que hubo una representación ninguna de sus óperas en 1775 y 1781. La audiencia casi absoluta de sus obras religiosas. ¿Qué quiere decir? Que ya de esa época, como toqué en el legado pasado a Vivaldi, Mozart también escribió para la iglesia, para la religión católica. Muchas Aves Marías, muchos Padres Nuestros, muchas entradas fueron escritas también por Mozart y también un poco por Vivaldi. En 1781 a 1799 obedecen circunstancias específicas y cambios con sus inclinaciones compositivas. Esto, ¿cómo decirles? Ya aprendió a hacer las partituras, ya aprendió a conjugar todos los instrumentos. Entonces ya aprendió y ya le empezó a dar su toque, ya le empezó a poner su sazón, su sal. Entonces de repente ya empezó a buscar su estilo, que eso es y en la música eso es muy difícil, encontrar tu estilo y que te digan, aquí está Mozart, aquí está Vivaldi, o sea, eso es muy complicado, y más en estas situaciones actuales, porque a veces, en todos los géneros, a veces hasta en el mismo rock, como que suenan, entre comillas, parecidos, y como que no se detectan, y poca gente sí logra, cuando empiezan a sonar la música, es este artista, ese es aquello. Y yo, gracias a Dios, a mí me gustan así dos grupos que soy fan y que son muy rebeldes y son muy poéticos y filosóficos, que cuando empieza a sonar su música, sí se detectan que son ellos. O sea, hasta en el regional, los del norte casi suenan, entre comillas, parecido. Entonces, por ejemplo, Amaral, en el rock empieza a sonar y ya identificas desde el sonido de la guitarra, la voz, que es Amaral. Nunca andó y Mikel Erenchu, ni igual. Desde que empiezan, y eso es muy complicado. Yo creo que aquí fue un pilar mucho Mozart. Mira, aquí por ejemplo, Los viajes de un niño prodigio, rodeado en su hogar de un ambiente musical desde muy temprana. Wolfgang insistió en participar en las lecciones musicales impartidas a su hermana Nanette. O sea que les daban clases a su hermana, a lo mejor su hermana, por lo que veo aquí, no las aprovechó, pero la que se las aprovechó fue Mozart. Y eso no es inventar un hilo negro, porque si hay una parábola en la Biblia, y si no me acuerdo es de María y Marta, cuando Jesús va a visitarlas, que Marta está haciendo el quehacer, sirviendo, y María está escuchando a Jesús. Entonces, eso es una enseñanza. ¿Y qué le dije? Y se fue a quejar Marta con Jesús porque no va María a ayudarle. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Déjala, porque María eligió la mejor parte y no se la va a quitar. Aquí es igualito. A lo mejor la hermana no la supo aprovechar, pero el que se quedó oyendo y aprendiendo fue Mozart. Podía distinguir y tocar acordes a los 3 años de edad. Es a lo que les digo que era el niño prodigio. A los 5 ya improvisaba pequeñas piezas, principalmente minutos, algunos de los cuales fueron escritos por sus padres.
porque sus padres les ponían la música, entonces así fue creciendo. Y ese niño prodigio ya les dictaba las letras, las notas musicales. El pequeño Mozart ya le dictaba a sus padres las notas musicales para una partitura. Un viaje a Múnich y Viena, donde la procedencia de sus hermanas despertó gran admiración entre sus clases acumuladas y de nobleza. En 1763, Leopoldo diseñó una gira más ambiciosa y comenzaron por diferentes ciudades. O sea que desde pequeño ya viajaba, donde viajaba ya empezaba a tocar, aunque sea en pequeños recitales, pero ya se soltaba, aventurándose hasta París. O sea, y a lo mejor usted dice, no, viajaba por toda Europa, pero vamos a recordar ese, vamos a recordar a Mozart y en su época, pues que no, o sea, no era como viajar, y en Europa ya se viaja en tren, ya se viaja en avión, no, imagínense en Mozart que viajaba pues en carruajes, viajaba o sea, viajes largos que un niño de esa edad no sé cómo podría aguantarlos, ¿eh? Donde fueron la admiración de Madame de Pompadour en Versalles. En Londres, una enfermedad de Leopoldo lo obligó a permanecer por más de un año en la capital inglesa. En ese tiempo, el pequeño Mozart compuso la primera sinfonía. La primera sinfonía pudo conocer a los compositores Johann Bach. Nada más imagínate a quién ya se estaba coludiendo Mozart, Abel y otras de su propio estilo musical. Entonces, que era inquieto, o sea, y el ser inquieto no tienes que viajar, el ser inquieto es desarrollar ideas, el ser inquieto es dar a la sociedad en su momento y dar. Y pues imagínate con eso, con el autismo. Tú obviamente esos viajes terribles con el autismo, con más, con más elementos italianos. ¿Qué quiere decir? Que se empapaba de todos lados, que alemanes, gracias a la infancia del hijo menor, Bach aprendió mucho copiando partituras, lo que le digo. Mozart ya desde pequeño copiaba partituras, adaptando algunas sonatas de Bach. Entonces, como que dicen, al copiarlas es como la escritura, que tú copias un texto y te lo vas aprendiendo, pero lo tienes que entender. Entonces, imagínate desde qué edad Mozart ya podía comprender. Como concierto para piano, que es como que ese es el instrumento de Mozart que realmente tocaba. Al cabo de otras enfermedades, ahora el propio Mozart que retrasó aún más su partida, la familia finalmente emprendió el regreso a casa. Pasaron a los Países Bajos, que en su momento, en esa época era Holanda, donde Wolfgang publicó una colección de 6 sonatas y posiblemente compuso su primera arias operísticas a su paso en París. Aquí es muy importante porque escribir una ópera es muy complicado, es como hacer un teatro, una comedia musical, pero sublime. Entonces, imagínense a lo que se traía y en París, que supuestamente ya era cuna y mostrarse ahí y supuestamente siendo extranjero. En Salzburgo pronto se le comenzó a tomar en serio como un compositor, recibiendo comisiones como
una como una cantata fúnebre. La famosa cantante fúnebre que ustedes oyen es la de Mozart, o la de bodas es la de Mozart. Entonces, imagínense hasta dónde viene Mozart todavía en nuestra época. Una ópera en latín. ¿Qué quiere decir? En esa época tenías que ser de la realeza para poner latín. Solamente los de la gente de la iglesia, los arzobispos, obviamente el papa, podían tener ese aprendizaje de latín, y Mozart lo aprendió en latín, que se llama Apolo de Ilantue, y en todas, en 1767, si bien estas obras escasamente reflejan algo de su estilo posterior característico, es que aquí es muy importante, porque luego conocemos como la fúnebre, que es de Mozart, pero aquí en las óperas también Mozart mostraba su otra cara, que tenía que ser como esa diversidad. Entonces, no dejan de ser sorprendentes para un niño de 11 años. Desde los 11 años ya producía así Mozart. Imagínense en la época de Mozart atreverse a ya crear, atreverse a mostrarse como maestro como Bach, y no sea, entonces de repente y esas obras todavía siguen vigentes y no son tan fáciles. Ahorita yo voy a tocar una y sí tuve que estudiarla mucho. En una segunda visita a Viena en 1768, Mozart compuso sus primeras óperas italianas y alemanas. La Fin simple y una ópera bufa, y Zunger, y también una francesa que se llama, y una Singepit, a partir de un libreto del francés. Entonces, ¿qué quiere decir? También Mozart, supuestamente una persona con autismo no puede aprender idiomas. Imagínense todos los idiomas que manejaba Mozart. Obviamente, como era de Austria, manejaba el alemán. Pero aquí está, quiere decir que hablaba italiano y francés. Entonces, imagínense toda la evolución de Mozart, en que esta obra puede parecer algo infantil. Se debe exclusivamente a las exigencias del estilo. Esto es muy importante, porque si hay sinfonías para niños, si hay sinfonías para enseñarles a los niños, no es solamente que tienes que ser adulto, o sea, y uno de los que empezó a implementar esas sinfonías infantiles para que los niños tuvieran esa cultura de la ópera, de las sinfonías, y fue Mozart. Entonces dices, eso es algo muy importante, se debe exclusivamente, pues en realidad nada de lo que Mozart escribió en esa época fue absolutamente pueril, hasta que quiere decir que fue eterno. La Junta se complace, tuvo como objetivo reutilizar las acotaciones de sus obras que eran compuestas por un adulto. ¿Qué quiere decir? Que a veces un adulto se tuvo que agarrar de las ideas de Mozart. Entonces, pero fue creciendo y todo. Imagínense todo desde niño cómo fue Mozart. Y entonces, ¿cómo si hay que apoyar este par de genios? Incluyendo a Isaac Newton, que acabamos de tocar, cómo a veces paramos a muchos ese tipo de niños genios o niños prodigios, porque
los adultos tenemos el prejuicio que sabemos todo. Y no, también nos podemos retroalimentar de ellos. Pero la producción de la obra se consideró quizá íntegra en medio musical, posiblemente debido a al falso tacto de Leopoldo. Este periodo de Mozart se compuso también en las sinfonías, en un concierto. Hoy supuestamente la aparición, gracias a Dios ya se recuperó, pero a lo que voy, Mozart, mira todo lo que abarcaba. Mozart, desde su niñez, sin saber que era autismo lo que padecía, porque vamos a hablar de la época de Mozart, que en esa época, pues, ¿cómo podían detectar dos autismos como los del Tourette y el Asperger? Imaginen, en 1756 y en 1791. Entonces, todo lo que tuvo que vivir Mozart para poder crear y que fuera increíble y lo que tuvo que vivir internamente, porque sí fue en una época difícil para una neurodivergencia, discapacidad o... Entonces, imagínense lo que hizo Mozart. Por ejemplo, yo para la lectura de Mozart escogí otro poema de Vicente Alexander y este se llama Ciudad del Paraíso. Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical, caída a las ondas azules. Pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedias en los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido. Un momento de gloria antes de hundirse para siempre en las olas amantes. Pero tú duras, nunca desciendes y el mar suspira o brama por ti, ciudad de mis días alegres, ciudad madre y blanquísima donde viví. Y recuerdo, angélica ciudad, que más alta que el mar prevés sus espumas, calles apenas leves musicales, jardines donde flores tropicales se elevan sus juveniles palmas gruesas, palmas de luz que sobre la cabeza aladas mecen de la brisa, suspenden por un instante labios celestiales que cruzan como destino a las islas remontísimas, mágicas, que allá en el azul índigo libertadas navegan. Allí también viví, allí graciosa ciudad honda, allí donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable, donde los rutilantes paredes besan siempre a quienes siempre cruzan hervidores en brillos. Allí fui conducido por la mano materna, caso de una reja florida, una guitarra triste cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo, quieta la noche, más quieto el amante, bajo la luna eterna que instante transcurre, un soplo de eternidad, punto de destruirte, ciudad prodigiosa, momento en la mente de un Dios emergiste. Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron eternamente fugidos, como un soplo divino, jardines, flores, mar alentando como un brazo canela a la ciudad voladora entre montes y abismos, blancas en los aires, con la calidad de pájaros suspensos que nunca arriba, oh ciudad,
no en la tierra. Por aquella mano materna fui llevando ligero por tus calles ingrávidas, pie desnudo en el día, pie desnudo en la noche, luna grande, sol puro, allí el cielo que en las moradas ciudad en que volaba con tus alas abiertas. La verdad es que pensé en esta lectura para Mozart porque era fantasía, era magia, era ser irreverente, que a veces necesitamos ser irreverentes. Y le escribí este poema a Mozart que se llama Cultiva. Cultivas notas de universos cósmicos que son infinitos como auroras, eclipsando partituras de nuestras lunas plateadas. Y la verdad, voy a tocar una pieza de Mozart. Es un allegro. La verdad es que estos legados han sido maravillosos. Yo nunca pensé tocar, como en legado pasado, tocar Vivaldi. Ahorita tocar a Mozart. O sea, nunca pensé. Entonces, si dices, la verdad es que agradezco el programa de legados porque me está llevando a cosas que estoy experimentando hasta yo mismo. Y este alegro se llama es movimiento from the sonata. Es el movimiento por la sonata de Mozart. Y ahí va. La verdad es que todavía siento la vibra de este par de genios, de par de prodigios. Para el 9 de julio vamos a tener una gran invitada, creo que vive en Tultitlán. Ella es Maricruz Velázquez Escobedo. Ella, su discapacidad es parálisis cerebral. Eso no la ha detenido. Estudió para enfermería. Tiene una grandiosa fundación que empezó como gimnasio, que es Rendice Jamás, que ayuda a las personas con una discapacidad motriz para que se suban de la silla, se bajen, para que agarren fortaleza y para que tengan una vida incluyente. Ese va a ser para el 9 de julio. Y para el 23 de julio, dije, tengo que subirle delegado. Y vamos a tocar a dos legados maravillosos, a Vincent Van Gogh. Él padecía una discapacidad intelectual, de veras, o sea, él tenía rasgos también de esquizofrenia, tenía también la bipolaridad, sufrió trastornos. Entonces vamos a tocar este maravilloso legado a Vincent Van Gogh. Y otro legado que por otra forma que puede suceder en otro
Vamos a tocar a uno de los mayores escritores de la literatura española, y que por él también se hace el Día del Libro, por en su día de su fallecimiento. Y se trata de Miguel de Cervantes Saavedra. Él en sí no tuvo una discapacidad intelectual o psicosocial, no, pero en la guerra del Levanto, por eso le decían el manco de Levanto, perdió el brazo, o sea, se le quedó inmóvil todo el brazo, pero él siguió su carrera militar con todo, a pesar de su accidente. Se formó también como uno de los más grandes escritores de la lengua española, sin mencionar, por ejemplo, el Quijote. O sea, el que no haya oído del Quijote es que no ha leído una literatura española, entonces, y de español. Entonces dices, vamos a tocar cómo, a pesar de que perdió el brazo, siguió adelante. Entonces vamos a tocar este legado también, que es muy impresionante, y es muy actual ahorita, porque por un accidente puedes perder un brazo, puedes perder una pierna o la vista, o sea, son discapacidades adquiridas que actualmente se pueden que la discapacidad, la disfunción están a la vuelta de la esquina. Y la verdad que fue un maravilloso programa. Agradezco a mi productora Maricruz García y al licenciado Juan Manuel Padrón, el director del Mexiquense y Videovisión, que sin ellos no se haría este espacio. Y muchas gracias, y nos vemos el 9 de julio y el 23 de julio. Muchas gracias.